Acá continuamos y tal como les prometí, vamos a dialogar profunda y extensamente con la diputada y docente y abogada Alejandra Rodenas. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por venir. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá y me hubiese encantado recibirte en horas más tranquilas. Pero en este país es bastante difícil y más en estos contextos que nos toca vivir. Sí, tal cual. Me parece que estamos viviendo un momento absolutamente inusual. Me parece que hablar de distopía nos queda corto, ¿no? Estamos viviendo en un proceso no solamente de retracción de derechos, sino también en un proceso donde el ánimo del oficialismo, o en todo caso la instalación que se ha hecho en relación al funcionamiento de las instituciones, está absolutamente degradado. Y eso, a los que creemos en la política de buena calidad, en los que creemos en la participación, en los que creemos en el diálogo, es algo muy duro de absorber y muy duro de contrarrestar también. Y es un proceso que, a ver, los que tenemos unos años también y que hemos vivido lo que significaron las interrupciones institucionales en la Argentina, a veces no hace falta un golpe de Estado o una interrupción cruenta para generar lo que este proceso de Milei está generando en la Argentina, en la patria y en el tejido social, además. En estos días asistimos a una multitudinaria convocatoria de lo que fue la marcha por los derechos universitarios para que se cumpla la ley, efectivamente, del financiamiento universitario. Además de ser docente, profe de la universidad, naciste a la política también en la universidad pública. ¿Qué lectura haces de todo esto? Porque inclusive hay mucha gente que ha estudiado y que estudia en la universidad pública, que no solamente milita para este modelo oficialista, sino que también ha bancado y apoya en las urnas y sigue acompañando las urnas. La cuarta marcha docente, que como lo sabemos fue multitudinaria, expresa, creo yo, esa movilización, la movilización universitaria, expresa algo muy interesante en la Argentina, porque expresa la defensa de un modelo de inclusión, un modelo de movilidad social ascendente, un modelo de justicia distributiva y un modelo que durante mucho tiempo, y en esto quiero ser muy honesta, la reforma del 18, que vino a traer este gran esquema de la autonomía universitaria, se completó en la historia con lo que fue el proceso que trae el peronismo, que es el proceso de la gratuidad universitaria. O sea, no solamente la gratuidad, sino un fuerte financiamiento a la universidad pública, a la educación pública y a todo el sistema científico-tecnológico. A eso le tenemos que sumar que el peronismo también integra la cuarta pata del gobierno cuartipartito, que es la gestión, digamos, de la universidad con participación de los trabajadores no docentes. Eso generó en el siglo XX un marco de una gran virtuosidad. Esa virtud que llevó a unas cuantas generaciones, muchas generaciones, a disfrutar de lo que significa la inclusión. Vos fíjate que el gobierno le resta valor a ese proceso hablando de la meritocracia. A ver, la meritocracia tiene un sentido, pero también hay que decir qué significa la meritocracia. No es lo mismo cuando un estudiante que viene del interior, que no conoce a nadie en esta ciudad, por ejemplo, en Rosario, y tiene que arrancar de un piso de subsistencia para ingresar al modelo universitario y posteriormente a su inclusión laboral. No es lo mismo de alguien que ya tiene hecho un recorrido. Por eso es muy común escuchar a los alumnos y a los docentes universitarios decir: yo fui, con mucho orgullo, primera generación de estudiantes universitarios en mi familia. ¿Eso qué implica? Que en la universidad, además de ser un modelo virtuoso de inclusión, es un lugar, es un espacio. Y te diría que es un espacio emocional, un espacio donde se construye una subjetividad que tiene que ver también con eso que la universidad te da, que es el pluralismo de las ideas, que es la transmisión de un conocimiento que hace de las universidades argentinas de las mejores ranqueadas en el resto del mundo y que también conforma un modelo virtuoso en todo lo que tiene que ver con algunas cosas que no se dicen porque es tan fuerte, es tan pero tan fuerte la diatriba y la forma de querer esmerilar
ese modelo de gestión universitaria, que no se menciona lo que significa la salud pública, que ahí tenemos hospitales nosotros en Rosario, que son hospitales escuela, no se menciona lo que significan los polos científicos tecnológicos, lo que significan nuestras escuelas universitarias, lo que significa la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nuestras investigaciones. No solamente la crisis que está viviendo en la universidad, que ahora después te voy a tirar unos números que te vas a asustar, la crisis que está viviendo nuestra universidad, sino todo el sistema científico-tecnológico. A ver, ¿y qué es lo que te produce ver, antes de que me tires los datos, acerca de esta crisis? Porque gran parte de la sociedad está unida, por más que ya se hayan recibido, o algunos ni siquiera hayan pisado la universidad pública, pero sí quieren que haya profesionales que vengan de diferentes estratos sociales. ¿Qué es lo que te produce a vos y lo que te vibra internamente al ver toda esta multitud copando las calles y las plazas? Vos sabés que me parece que a mí me produce una gran emoción y me parece, como docente de la Universidad Nacional de Rosario, una de las más prestigiosas del país, me produce una gran emoción, pero además la sensación de que nada está perdido. De que esa movilización a la que la sociedad se lanza con esa espontaneidad, y como decís vos, incluso aquellos que no vienen de la universidad pública o que no pudieron acceder a la universidad pública, igual sienten que ahí hay algo genuino, que es muy interesante. En tiempos de ruptura, en tiempos donde parece que el sistema institucional se está resquebrajando, esa convocatoria, junto con otras, como la de las mujeres, como la de la defensa de los derechos humanos, es una convocatoria transversal, que no reconoce diferencias partidarias, que es a lo que nos quieren llevar en este modelo, a que tensionemos cuáles son las cuestiones que nos juntan, que nos unen y que nos permiten generar un piso de coincidencias que estamos, ya sea los que hacemos política o los que no, obligados a sostener en momentos como este. Entonces, creo que las movilizaciones universitarias expresan esa sinergia de distintos sectores, esa alegría en medio de la adversidad y esa persistencia en medio de esto que significa yo creo que un ataque sistemático a todo lo que tenga que ver con movilización colectiva. Eso mismo. Y aún así también hablamos de crisis. Desde el 2023 al 2026 los números. Llegó un 45% menos del presupuesto que se ingresa, junto con otras variables económicas que todos dicen que bajó la inflación y que fue la panacea, pero hay otras variables que tampoco se están acomodando. Mira, las variables en relación al sistema universitario y científico-tecnológico son terribles. O sea, vos fíjate, con lo que decís vos, tenemos un 44% menos de presupuesto desde el 2023 hasta la fecha. ¿Eso en qué repercute? En que los docentes de la universidad han perdido prácticamente el 34% del nivel adquisitivo de su salario. Vos fíjate, si hoy para no ser pobre hay que ganar 1.400.000 y pico de mil pesos, un docente de la universidad pública no llega a ese salario. Y ese docente, además, cuando sale, toma compromisos. Mirá, el otro día, hace poco, miraba una médica que decía: el gobierno dice que invirtió en mí $45.000 al año, pero yo ya hice 3 cirugías en un hospital escuela, no importa de dónde, porque está lleno de hospitales públicos donde, digamos, los integrantes son exalumnos de la universidad pública. Yo ya le devolví con creces a la Argentina lo que la Argentina invirtió en mí. Con lo cual, esta suerte de reflexión, esta suerte de ecuación que el gobierno permanentemente hace en relación a los costos, es muy fría, es muy banal, es muy precaria. Lo que importa es cuando un Estado invierte en la salud pública y después cómo esa inversión se traduce en buenos profesionales que se queden en la Argentina. Porque con este modelo han emigrado ya al día de la fecha 10.000 profesionales de la República Argentina. O sea, estamos viviendo esta cuestión de la historia se repite 2 veces, ¿no? Estamos viviendo un proceso muy similar al de los 90, donde muchos, yo te lo digo porque me recibí en el 87, muchos de mis compañeros se fueron a trabajar afuera del país.
Y todo eso que el país había invertido en nosotros, estudiantes, yo soy una ingresante postdictadura y que disfruté de lo que significó el arraigo de la democracia en las universidades, pero también el aprendizaje y lo que la universidad hizo conmigo y con tantos otros, también uno después fue y lo devuelve. Y lo devuelve de distintos lugares. En mi caso lo hice haciendo una carrera judicial. Entonces, me parece que describir la realidad en términos de costos, describirla en términos de costos y de beneficios es propio de estos modelos donde la humanidad está ausente, donde esta idea de integración y de construcción subjetiva de una nacionalidad se pierde. Y eso nosotros no vamos a permitir que ocurra. Tenemos muchos recursos humanos, tenemos mucha gente que va a salir en defensa de este modelo porque nos lo merecemos además. Y no vamos a permitir que esta suerte de advenedizos que tenemos hoy en el poder, que yo creo que es un proceso totalmente efímero y que va a terminar en algún momento, ganen la partida de lo que ha significado la construcción de un Estado presente. Y con esto no hablo de un eslogan, sino de un Estado que se plantó en su momento y que en las áreas más sensibles de la historia de la Argentina, como son la educación y la salud, la vamos a sostener. Esa es la idea. Hay un ataque sistemático, sin embargo, que seguirá permaneciendo y que permanece. Ataque sistemático a la universidad, como estamos hablando ahora, a los jubilados, a los discapacitados, a las mujeres, bueno, a las clases sociales que no pueden llegar al salario mínimo, ni llegar al fin de mes, ni hablar. Ofensivas hacia los homosexuales, hacia muchos colectivos, hacia los investigadores. Del 2023 a día de hoy hubo un proceso electoral en el medio, que en Santa Fe incluyó también una reforma constitucional. ¿Por qué crees o qué lectura haces vos de por qué la gente sigue acompañando en las urnas? Mira, esto que vos mencionaste es muy interesante. Todos los colectivos que vos mencionaste, o sea, el colectivo de mujeres, el colectivo de las personas con discapacidad, el colectivo de los jubilados, el colectivo estamos hablando de los docentes, del sector científico-tecnológico, de nuestros trabajadores, obviamente, de nuestras organizaciones sociales que cumplen una función, porque aquellos que dicen que no la cumplen, en realidad enmascaran un financiamiento que están haciendo que incluso es más alto del que se hacía en los gobiernos nacionales y populares. Todos estos colectivos están fuertemente hostigados. ¿Por qué la sociedad sigue apostando a este modelo? Porque yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda autocrítica de por qué no pudimos transmitir las virtudes de nuestro hacer y de nuestro decir a una sociedad que lo único que pudo registrar fue aquello que desde los medios hegemónicos de comunicación se le transmitía. Entonces hay que tener la valentía de decir en qué nos equivocamos, cuál va a ser nuestro próximo programa de gobierno, por qué no tenemos que eludir algunas cuestiones que son muy importantes en la macroeconomía, como, digamos, lo que significa no tener déficit fiscal o en todo caso trabajar mejor el tema de las inversiones que hace el Estado, por qué las hace y para qué las hace, quién las administra, quién las audita. Yo creo que cuando nosotros podamos decirle nuevamente eso a la sociedad, con claridad, con transparencia, con ecuanimidad. Mira, lo hicimos en la Convención Constituyente. Nosotros, cuando reformamos la Constitución de la provincia de Santa Fe, antes de tener una construcción, un programa de lo que nosotros consideramos que tenía que ser nuestra Carta Magna, generamos una serie de encuentros y de asambleas ciudadanas donde nos encontramos antes con la sociedad y escuchamos cosas duras. Nos dijeron cosas que no nos gustaba escuchar, que no les gusta escuchar a nadie cuando la sociedad te interpela y te dice, bueno, no, a ver, pero esto que ustedes hicieron no está bien, o nosotros no entendemos por qué ustedes toman estas decisiones, o por qué no nos consultan. Entonces, esa ida y vuelta con lo social, ese permitir que la sociedad te interpele, que se enoje con nosotros también y que nosotros podamos trasvasar ese enojo, reconstruir ese enojo en algo propositivo, que yo creo que hoy, en el siglo XXI, es la construcción de un programa de gobierno superador de este modelo que ni siquiera lo podríamos llamar neoliberal, ¿no? Sino que es un modelo de desguazamiento de la institucionalidad, porque volvemos a lo de la universidad.
la ley existe y la ley no se cumple. Y así como existe una ley de financiamiento universitario, existen un montón de otros derechos que también han sido consagrados por ley y que este gobierno se encarga de no cumplir. Además de poner en crisis total todo el tiempo, no solamente a nuestra Constitución y a nuestra división de poderes, sino a los pactos internacionales que Argentina ha suscrito y que hacen que la Argentina no sea ni más ni menos que un país que hoy está perdiendo su sentido institucional con respecto al resto del mundo. Porque nada de lo que se hizo en algún momento de la historia argentina, en los gobiernos a los que yo suscribo, obviamente, se hizo por fuera de lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Los estados en el mundo, los estados que funcionan, están presentes. O sea que también es una exhortación a quienes nos están escuchando hoy de que reflexionen en torno a esto que el gobierno trata de instalar, de que nosotros somos parte de una gran mentira, de que somos parte de una falacia, de una ficción y de que todas nuestras conquistas en realidad están vacías de contenido. No es así. Y te reitero, no le vamos a permitir a este modelo que la verdad que es tan difícil de describir, que se lleve puesto años y años digamos, de fortaleza institucional en la Argentina y sobre todo de un modelo democrático que lo vamos a defender a ultranza. Muchas gracias por venir, Ale. Estaría horas y horas hablando con vos sobre todos los temas que hay para desarrollar, así que te esperamos la próxima. Y siempre son más que bienvenida. La próxima. Muchas gracias. Gracias a vos. En instantes volvemos con mucho más de Somos Eco.